Hola chicos, bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el quinto video donde vamos a ver ejemplos de uso práctico aplicando las funciones trigonométricas que vimos en el video anterior. Entonces en este caso vamos a desarrollar un par de ejemplos que le va a permitir a ustedes comprender realmente el uso de esta herramienta matemática en situaciones de la vida real. Bueno, vamos al primer ejemplo que dice lo siguiente. Calcule la altura de una antena utilizada en un sistema de comunicación sabiendo que su sombra proyectada en el suelo mide 138 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 45 grados con el suelo. Bien, lo que nosotros siempre debemos hacer en este tipo de problemas es hacer una representación mínima, digamos, de la situación para poder colocar ahí los datos, ver cuáles son las incógnitas y de acuerdo a eso aplicar la función trigonométrica apropiada. Entonces, como primera medida vamos a representar nosotros acá el suelo, ¿sí? Luego vamos a tener representada a través de esta línea, este segmento, la antena, cuya altura es la que nosotros necesitamos determinar. Y luego vamos a decir que del lado izquierdo, ¿sí?, a través de un solo, vamos a representar el sol a través de un solo rayo, ¿sí?, que se proyecta sobre el suelo y me produce una determinada sombra. Esa sombra yo lo tengo como dato, es de 138 metros. Y aparte conozco que el ángulo de inclinación del sol con respecto al suelo es de 45 grados. Bien, entonces una vez realizada la gráfica y colocado los datos que tengo, vamos a ver qué función trigonométrica tenemos que aplicar. Como ustedes ven en el esquema, si tomamos como referencia este ángulo que es de 45 grados, fíjense en que yo conozco este cateto, tengo este dato de este cateto y necesito conocer el dato de este otro cateto. Entonces la función trigonométrica que me relaciona los dos catetos es la función tangente. Entonces la tangente de 45 grados va a ser por definición cateto opuesto, que en este caso sería h, dividido en el cateto adyacente, que sería 138 metros. Bien, de allí nuestra incógnita, por supuesto, es h. Vamos a despejar. H va a quedar igual al producto de los 138 metros por la tangente de 45 grados. Bien, entonces, como resolvemos esto, simplemente con la calculadora, ustedes van a colocar la tangente de 45 grados, que en este caso me da 1, multiplicado por los 138 metros me va a dar 138 metros, o sea que la altura de la antena en este planteamiento va a ser de 138 metros y va a ser de la misma longitud de la sombra que se proyecta sobre el suelo. Vamos a ir ahora a un segundo ejemplo, vamos a ir bastante rápido como para poder, digamos, en este video explicar los distintos ejemplos que se presentan. Y dice en el segundo ejemplo, dice un árbol quebrado por el viento forma un triángulo rectángulo con el suelo. ¿Cuál era la altura del árbol? Si la parte que ha caído hacia el suelo forma con este un ángulo de 60 grados y si la parte del tronco que ha quedado en pie tiene una altura de 5 metros. Bien, entonces, como dijimos, lo primero que tenemos que hacer es hacer una representación gráfica. Tenemos nuestra línea que representa el suelo. Acá tenemos representado gráficamente ya el árbol que se ha quebrado, ¿sí? Se ha quebrado y ha caído una parte y está apoyada sobre el suelo. Esa parte que está apoyada sobre el suelo forma con un ángulo de 60 grados. El otro dato que tengo es que la parte del árbol que está en pie es esta, que es de 5 metros.
y a mí me hace falta encontrar la altura que tuvo el árbol, que tiene el árbol, digamos, antes de haberse caído. Entonces, para encontrar la altura del árbol, simplemente yo que debería hacer, sumar los 5 metros más esta otra parte que está apoyada sobre el suelo y que es la parte que se ha quebrado. Esa parte, digamos, yo no la conozco, por eso le llamamos X. Y tenemos entonces los siguientes datos. Tenemos los 60 grados, conozco este cateto, ¿sí?, que sería el cateto opuesto, y este que sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Es el seno. Entonces vamos a aplicar que el seno de 60 grados es el cociente entre el cateto opuesto, que en este caso sería 5, dividido en la hipotenusa, que sería en este caso X. Bien, entonces de allí que me queda despejar X. X quiere decir que lo debo pasar para el otro miembro, multiplicando, y al seno lo tengo que pasar al segundo miembro dividiendo. Por lo tanto, X me va a quedar de la siguiente forma: 5 dividido en el seno de 60 grados, ¿sí? El seno de 60 grados, si ustedes utilizan su calculadora, fíjese que les va a dar 0,866. Entonces, si hacemos la división de 5 dividido en 0,866, me va a dar que X es igual a 5,77. Bien, ya tenemos entonces cuánto mide X. Conozco cuánto mide la parte que está en pie. Entonces la altura del árbol va a ser igual a la suma de los 5 metros más el valor de X que acabo de encontrar. Por lo tanto, la altura real de ese árbol antes de haberse quebrado va a ser de 10,77 metros. Fíjense ustedes que en todos los ejemplos estos que vamos a ver, siempre se forma un triángulo rectángulo, para que podamos aplicar sobre él las funciones trigonométricas. Si el triángulo que se forma no es un triángulo rectángulo, acuérdense que no podemos aplicar las funciones trigonométricas. Vamos al ejemplo 3, que dice lo siguiente: un hombre recorre 500 metros a lo largo de un camino que tiene una inclinación de 20 grados respecto de la horizontal. Pregunta: ¿qué altura alcanza el hombre respecto al punto de partida? Bien, entonces nosotros acá vamos a representar nuevamente nuestro suelo, que es en forma horizontal, pero el camino sobre el cual esta persona se desplaza dice que tiene una inclinación de 20 grados, que lo tenemos representado acá. Y ese recorrido que hace la persona es de 500 metros. La pregunta es saber a qué altura se encuentra esa persona, ¿sí?, cuando llegó al final del camino, ¿sí?, luego de haber recorrido este camino que está inclinado 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que debería encontrar? Es este valor que tenemos acá, que es H. Nuevamente, tenemos acá un triángulo rectángulo. Fíjense que la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Entonces el seno de 20 grados va a ser H, que es el cateto opuesto, dividido en la hipotenusa, que es 500. Despejando de allí H, va a ser los 500 por el seno de 20 grados. El seno de 20 grados es 0,342, y si a ese valor lo multiplico por los 500, me queda que H es de 171 metros. Quiere decir que esa persona, si recorre un camino que está inclinado 20 grados y tiene una longitud total de 500 metros, el punto en donde ya alcanza esa persona como altura máxima va a ser de 171 metros. Vamos a nuestro ejemplo número 4, en donde dice lo siguiente: la distancia entre dos edificios de tejado plano es de 60 metros. Desde la azotea del menor de los edificios, cuya altura es de 40 metros, se observa la azotea del otro con un ángulo de elevación de 40 grados. ¿Cuál es la altura del edificio más alto? Bien,
Cuando ustedes lo plantean de esta forma, evidentemente por allí no se entiende exactamente cómo viene o qué es lo que se está pidiendo. Entonces, lo que debemos hacer siempre es ir y hacer una representación gráfica. Entonces, acá yo he representado, este sería el edificio más bajo, que tiene una altura de 40 metros. Y luego acá tenemos representado el edificio de mayor altura, que es el que yo realmente necesito saber cuánto mide. Pero me dicen a mí que la distancia que separan a esos edificios están separados entre sí 60 metros. Y además me dice que si yo estoy en este edificio, en el menor de ellos, y observo la azotea del edificio mayor, ese ángulo con el que lo veo, este punto, es de 40 grados, ¿sí? Entonces ustedes observen que lo que a mí me están pidiendo como dato es encontrar la altura de este edificio. La altura de este edificio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 40 metros que yo ya tengo acá, ¿sí? Del edificio menor, más esta altura que está acá representada, que yo le llamo H1. Entonces, si ustedes observan, la función trigonométrica que me relaciona este cateto H1 y el cateto adyacente es la tangente. Entonces, la tangente de 40 grados va a ser H1 dividido en los 60. De allí despejo H1 va a ser 60 multiplicado por la tangente de 40. Resolviendo con la calculadora, ¿sí? No se olviden que siempre todas las funciones trigonométricas debemos ir a la calculadora. Va a ser la tangente de 40 es 0,839 multiplicada por los 60, me da que el H1 es de 50,34 metros. H1 sería la distancia que hay desde este punto hasta la parte superior del edificio. Entonces, la altura, la pregunta que a mí me están pidiendo en este caso es la altura total del edificio más alto, sería este H. Entonces H va a ser igual a los 40 metros, porque es el dato que yo conozco del edificio menor, sumado H1. Entonces, haciendo esa sumatoria, tendríamos los 40 más el H1, me da que el H total del edificio va a ser de 90,34 metros. ¿Sí? Ustedes vean, entonces siempre se forma un triángulo rectángulo. Bien, en nuestro ejemplo número 5 dice lo siguiente, que una persona de 176 centímetros de altura proyecta una sombra de 121 centímetros y me dicen que calcule el ángulo a que está el sol sobre el horizonte. Entonces nuevamente acá vamos a representar a través de este segmento una persona que tiene 176 centímetros, ¿sí? Tendríamos desde acá el rayo del sol, ¿sí? Que me va a proyectar sobre el suelo, sobre la parte horizontal, una sombra que va a medir, este lado va a medir 171 centímetros. Bien, entonces a mí me están pidiendo encontrar cuánto vale este ángulo, o sea, el ángulo que formaría el sol con el suelo, ¿sí? Que sería alfa. Entonces la función trigonométrica que me permite encontrar y que me relaciona estos dos catetos es la tangente. Entonces la tangente de alfa va a ser cateto opuesto, o sea 176, dividido en cateto adyacente, que es de 121. Si hacemos esa operación, los centímetros con centímetros se simplifican y me da que ese cociente de tangente de alfa es de 1,454. Bien, pero yo no necesito la tangente, sino el valor de alfa. Entonces, ¿qué debo hacer? Esa tangente, acuérdense ustedes, como vimos ya en el video anterior, debo pasarlo al segundo miembro. ¿Y cómo pasa? Como una función inversa. Esa función inversa, ¿sí? Sería así. La tangente se la representa a través de esta expresión, tangente a la menos 1 de 1,454. Entonces, con su calculadora, vamos a ir
recordar que la función inversa se utilizaba la letra Shift. Vamos a presionar la letra tan, que es la tangente. En este caso es de 1,454, 1,454, y vamos a presionar el igual y me da que el ángulo alfa, fíjense ustedes, es de 55,48 y varios dígitos más. Vamos a considerar solamente 3 dígitos, ¿bien? Entonces tendríamos que el valor del ángulo alfa sería 55,481 grados. Y si ustedes utilizan una herramienta que ya vimos también en los videos anteriores, deberíamos encontrar cuántos minutos equivalen y cuántos segundos eso, cuántos segundos. Entonces en este caso me daría 55 grados, 28 minutos y 53,2 segundos. Bien, ustedes recuerden que la transformación de los grados para encontrar minuto y segundo, ustedes lo pueden hacer también esto con su calculadora, sin necesidad de aplicar lo que vimos nosotros en los videos anteriores o en la actividad que se hizo anteriormente. Y si esto se lo puede hacer a través de la calculadora. Lo vamos a explicar acá a través de este ejemplo. Habíamos dicho que teníamos que calcular la tangente de 1,454, me da igual, así me da la cantidad de grados. Y si ustedes observan, algunas calculadoras tienen acá una tecla que me indica y me transforma eso directamente en grados, minutos y segundos. Presiono y me da que el ángulo es 55 grados, 28 minutos y 53,2 segundos. Entonces queda resuelto en forma directa, sin necesidad de aplicar las conversiones que vimos anteriormente a través de la regla de 3 simple. Bien, en nuestro último ejemplo, el ejemplo número 6, dice lo siguiente: una cometa está unida al suelo por un hilo de 100 metros que forma con la horizontal del terreno un ángulo de 60 grados. Suponiendo que el hilo está tirante, hallar la altura de la cometa. Bueno, algunos lo conocen como cometa, otros lo conocen como barrilete. Entonces, nuevamente vamos a representar acá mi suelo. Vamos a decir que la cometa está unida a través de un hilo. Ese hilo mide 100 metros, ¿sí? Y se encuentra formando con la horizontal un ángulo de 60 grados. Y me preguntan que encuentre a qué altura se encuentra la cometa, o sea, si el hilo está tirante, ¿sí? La altura sería esta que tenemos representada con la letra H. Entonces, aplicando la función trigonométrica seno, el seno de alfa va a ser cateto opuesto, o sea, H, dividido en la hipotenusa, que sería 100. De allí despejo H va a ser a 100 por el seno de 60 grados. Resolviendo el seno de 60 grados ¿sí? Es de 0,866 y a eso lo multiplico por 100. Por lo tanto, el H me da de 86,6 metros. Bien, una cosa que quizás no les comenté, pero fíjense en ustedes, la operación es esta: 100 multiplicado por el seno de 60 grados. Bien, cuando ustedes tengan este tipo de operación, yo lo que les recomiendo en particular que hagan exactamente como está expresado acá, es decir, vuelvan a colocar el 100 y luego con su calculadora determinan cuánto vale el seno de 60 grados, ¿sí? Colocan ese valor y recién hacen el producto. Hay muchos alumnos que hacen con su calculadora 100 por y van y encuentran la función del seno de 60 grados, y la calculadora a veces no es científica y por lo tanto no le está haciendo la operación correcta. Entonces, por lo tanto, cuando encuentren el valor de la incógnita, en este caso H, el valor que les da es erróneo. Bien,
Bueno, a través de estos 6 ejemplos he pretendido mostrarles las utilidades de las funciones trigonométricas en situaciones de la vida real que muchas veces se nos pueden presentar, y ustedes fíjense que simplemente llevando los datos a un pequeño esquema y viendo si se forma un triángulo o rectángulo, quizás es muy fácilmente resolvible el problema planteado utilizando esta herramienta, que es de mucha utilidad y que yo considero que es la unidad más importante del programa. Tanto vectores, que lo vimos anteriormente en la unidad número 3, como la unidad esta número 4, que sería funciones trigonométricas. Bien, de acuerdo al desarrollo del programa, podemos decir que solamente quedarían pendientes 2 pequeños temas, que son el teorema del seno y el teorema del coseno, que eso no lo voy a explicar, digamos, en el transcurso de este presente año, a fines de no causar, digamos, más, hacerle la situación más difícil, y eso va a quedar para aquellos alumnos solamente que vayan a rendir la materia en calidad de previo. O sea, el teorema del seno y el teorema del coseno que se encuentran en el programa no va a ser incorporado, digamos, en las evaluaciones que se realice correspondiente a este tercer trimestre, ni tampoco en las evaluaciones, digamos, de condición de alumno regular, ya sea en diciembre o en febrero del año que viene. Muchas gracias, chicos.